Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este lunes 9 de julio, año 2018. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquinen, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Herrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo y la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Dona Mauri Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Muy preocupante la situación de Haití, que por la aplicación de un programa de ajustes con el Fondo Monetario Internacional, eso pues fue lo que encendió la mecha. De todas maneras, parece que habían sectores que estaban al acecho de esta oportunidad, pero la oportunidad no podía ser mejor preparada, porque lo que se ha pretendido hacer en Haití ha probado que es catastrófico. Porque cualquier programa de ajuste tiene que ser un programa de ajuste con sentido de gradualidad, pero además tiene que ser un programa de ajuste con sentido compensatorio. Entonces, lo que se ha pretendido hacer en Haití es increíble. Estamos hablando de que la gasolina se vendía o se vende a precio subsidiado. Y entonces de repente la eliminación del subsidio de la gasolina. Y las gasolinas suben un 49%. ¿Usted sabe lo que es eso? Un 49% de incremento en los precios de la gasolina. Un 40% de incremento en los precios del gasoil y un 50% en los precios del querosén. Es decir, estamos hablando de algo astronómico, insoportable. Entonces, se puede pues emprender un programa de esa naturaleza en un país de unas instituciones muy debilitadas y de la presencia en el poder de un gobierno sin solidez, aunque es el producto de unas elecciones democráticas, pero de unas elecciones pues como las que pueden hacerse en Haití, de escasísima participación, y entonces este partido no tiene realmente raíces sólidas en la sociedad haitiana. Bueno, ustedes han observado lo que ha pasado en las elecciones en los últimos tiempos en Haití. En estas elecciones, en las elecciones anteriores, pues que la ganó Martelly. En principio, antes de Martelly, el que aparecía en primer lugar en las encuestas era otro artista haitiano, ningún político experimentado. Después vino Martelly y ganó las elecciones. Ahora la gana un empresario dedicado a la venta
de plátanos, un agroempresario con éxito en su área, pero un agroempresario, no un político, no un político que solo pues una gente que no tenga cierto criterio político se le puede ocurrir acogerse a un programa de esa naturaleza, porque ahí está cuál ha sido la experiencia política en América Latina. Ahí está, por ejemplo, el Caracazo, y el Caracazo se produjo 22 días después de la juramentación de uno de los gobiernos escogidos con mayor nivel de popularidad en América Latina, pero fue el inicio de un programa de ajustes de la economía con el Fondo Monetario Internacional lo que desató eso. Al igual que ocurrió, por ejemplo, en Nicaragua, que el gobierno adoptó unas medidas y revocó esas medidas, pero la revocación de las medidas no detuvieron la protesta. Eso es lo que ha ocurrido en Haití, porque tan pronto empezaron los desórdenes, empezó la tea incendiaria, la colocación de obstáculos en distintos lugares y quererlos reducir todo a ceniza, saquearlo todo. El presidente entonces revocó las medidas que iban a entrar en vigencia con relación a los combustibles, pero ya eso no detenía el plan, porque parece que lo estaban midiendo y estaban esperando el momento en que se entrara en vigencia este plan, y parece que detrás de esto había otro plan, o hay otro plan, que es el derrocamiento del presidente, la salida del poder del presidente para forzar otro tipo de gobierno, porque es un país donde nadie juega a la estabilidad, nadie juega a la estabilidad, y las consecuencias entonces siguen siendo pues catastróficas sobre la República Dominicana, que es bueno que la República Dominicana vea ese espejo, porque si ese es el comportamiento que tienen los haitianos frente a sus propias riquezas, frente a las empresas que le dan empleos, frente a las instituciones donde ellos pueden ir a acudir a resolver sus problemas, imagínense lo que pudiera pasar en cualquier otro lugar, porque esa es una conducta realmente histórica, ha sido una conducta histórica, la de tierra arrasada, la de, bueno, que se, todo, y lo de tierra arrasada en este caso es llevarlo todo al mismo nivel, al nivel de la pobreza extrema, a nivel de la incertidumbre, a nivel de las carpas, a nivel de que todo, de que todo el terreno esté plano, de que todo estén en la misma situación. Bueno, entonces el gobierno adopta la medida, inmediatamente le desarrollan el plan conspirativo. Ahora ya los acontecimientos han evolucionado. Aquí estoy viendo esta información, la tiene Acento, dice lo siguiente: el gobierno de los Estados Unidos está preocupado ante la oleada de violencia que se registra en Haití y que ha dejado por lo menos 3 muertos y una secuela de daños a la propiedad y acciones reñidas contra la ley y el orden institucional.
Ante la escalada de violencia, el Departamento de Estado elevó a 3 el nivel de alerta para sus ciudadanos en Haití, al tiempo que anunció el cierre para los servicios este lunes de su embajada. Frente a la situación violenta, con tintes de un golpe de Estado, no se descarta que el actual mandatario de Haití, Jovenel Moïse, haya debido ser sacado del país con la ayuda de los Estados Unidos para salvaguardar su vida adjunto a sus familiares. Es decir, en estos momentos no se sabe si el presidente ya fue sacado de Haití para preservar su vida y la de sus familiares. El Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos en el país caribeño que debido a las continuas manifestaciones, bloqueos de carreteras y violencia en Puerto Príncipe y en Haití, los ciudadanos de los Estados Unidos deben continuar refugiándose en un lugar seguro. Los ciudadanos norteamericanos no deben ir al aeropuerto al menos que confirmen la salida de su vuelo. Los vuelos han sido cancelados y el aeropuerto tiene comida y agua limitada, así como los servicios de telecomunicaciones. El Departamento de Estado, en la referida alerta, además, hace los siguientes señalamientos para preservar la vida de sus ciudadanos que se encuentran en Haití y las ciudades donde se están registrando las manifestaciones y acciones vandálicas. Los servicios de telecomunicaciones, incluida Internet y las líneas telefónicas, se han visto afectadas en todo Haití. Puede ser difícil llegar a las personas a través de los métodos de comunicación normales. El personal de la Embajada de los Estados Unidos en Haití aún está bajo un orden de permanecer en un lugar seguro. La Embajada continúa monitoreando la situación. La Embajada estará cerrada para los servicios de rutina el lunes 9 de julio. Las citas que no sean de emergencia se reprogramarán para una fecha posterior. La Embajada permanece abierta para los servicios ciudadanos de emergencia a los Estados Unidos. Enfatizan en las recomendaciones, evite estar cerca de las protestas y grandes manifestaciones, es un peligro, no intente atravesar las carreteras bloqueadas. Si encuentra una carretera bloqueada, dé media vuelta y retome a un área segura. Notifique a sus familiares y conocidos de que usted está bien. Y entonces hay una serie de números y esta situación, de manera que todo parece indicar que se aprovechó esto para hacer huir del país al presidente Jovenel Moïse y entonces ir detrás de una interinidad. No sé con qué objetivo detrás pudiera estar el único partido que tiene realmente una incidencia, que es la familia Lavalaz de Aristide, buscando tal vez colocar en el gobierno una persona que responda al presidente Aristide y que responda a los intereses del presidente Aristide. Todo esto, señores, es sembrar desolación, más miseria, más presión sobre la República Dominicana, que ha debido tomar ya medidas de acuartelamiento, de cierre de la frontera. De hecho, esa ha sido una petición que han formulado al gobierno dirigentes opositores, de mantener mayor cuidado sobre la frontera, porque evidentemente que toda esta presión deriva sobre la República Dominicana, porque ahí no han dejado nada, no están dejando nada. Ese país va hacia una hambruna, hacia una situación terrible, porque ¿quién queda animado? ¿Quién queda animado a invertir en un país donde el día menos pensado esa inversión se convierte en cenizas, donde no hay ningún tipo de garantía para la propiedad privada, ningún tipo de garantía? Entonces, ya ustedes comprenden por qué la
la única posibilidad de comercio con Haití es prácticamente la comercialización informal. Aquí no hay una sola empresa dominicana que establezca un gerente en Haití para la comercialización de sus productos, porque ¿y quién le puede garantizar la vida? ¿Quién le puede garantizar la vida? Entonces, esto es sumamente preocupante para la República Dominicana, lo que está ocurriendo en Haití, y desde luego desde el punto de vista humanitario para ellos mismos que usted lo ve con alegría, todo ese vandalismo, destruyéndolo todo para hacerse aún más pobres. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Una nueva situación en Casa de Campo, pues pone en alerta sobre la seguridad en ese complejo. Entonces, esto tiene serias repercusiones porque los acontecimientos ya realmente se van sobre los dedos de la mano. Es decir, usted se pone a contar casos recientes en Casa de Campo y los dedos de la mano probablemente no le alcancen. Ahora lo más reciente fue lo que involucró a los hijos de Domingo Bermúdez e Isabel Turul, que estaban en una villa en Casa de Campo, y entonces esa villa en la madrugada fue atracada por unos individuos que fueron en busca de prendas, en busca de dinero. Afortunadamente no afectaron la integridad física de las personas que se encontraban en ese lugar, pero ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede ocurrir eso en un complejo donde se supone que están las máximas medidas de seguridad? A propósito, ¿ustedes recuerdan lo que ocurrió allí con el ingeniero Subero? El ingeniero Subero, aquel ingeniero que fue secuestrado en su casa, fue sacado y tirado por muerto en un cañaveral. Afortunadamente, el ingeniero Subero sobrevivió y hoy vive para contarlo. Precisamente él vive justamente en el complejo, en Casa de Campo. Eso es lo del ingeniero Subero, pero los extranjeros que aparecieron en una fosa en el Ceibo, que lo encontraron en una fosa en el Ceibo, estaban hospedados en Casa de Campo y fueron secuestrados en Casa de Campo por los sicarios que después lo mataron y lo lanzaron en esa fosa en el Ceibo. Entonces, ayer el Diario Libre mencionaba otros casos. No están estos casos a los que yo he hecho referencia, pero ¿qué otros casos menciona el Diario Libre? El caso, por ejemplo, de Raymond Arrieta. Raymond Arrieta es un comediante y presentador puertorriqueño que vino al concierto de Wisin y Yandel, y ahí lo atracaron en Casa de Campo. Lo atracaron en Casa de Campo y él publicó eso en sus redes y dio algunas declaraciones también. Ocurrió lo propio con Enrique Carrullo. Enrique Carrullo Peroso es hijo del vicepresidente de finanzas de PDVSA, Venezuela, que se llama Eudomorio Carrullo. En este caso se llevaron
además de 10 roles, $400,000. Ahí hay varias cosas, porque estos secuestros y estos atracos han sido puntuales. Imagínense la cantidad de villas que hay en Casa de Campo. Muchas villas cerradas o sencillamente villas en las que lo único que hay son los muebles. Son los muebles que tienen las villas. Y estos hechos van a lugares donde se sabe previamente qué cosas se pueden hallar. Es decir, que esto no es al azar. Nos metimos en Casa de Campo y vamos a ver qué villa atracamos. Vamos a ver dónde podemos dar un tumbe. No, ellos van con precisión. Ellos van con precisión. En el caso del ingeniero Subero, lamentablemente su propio chofer estaba involucrado en la situación en la que se produjo con él. Es decir, nadie va a un lugar a encontrarse con $400,000, que fue el caso de los venezolanos, con $400,000 al azar. No, ahí tiene que haber previamente complicidades. Tiene que haber complicidades e información. Que aquí hay 10 roles. En el caso de los Bermúdez Turul, creo que de 3 roles, $50,000 y otras cosas. No tuvo el valor de, aunque sí es costoso por los relojes, pero no como el caso de lo que pasó con los venezolanos. Entonces, ¿qué explicación tiene Casa de Campo para esto? ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo es que eso se produce ahí? ¿Cómo eso se produce ahí? ¿Cuál es la situación de su propia seguridad? De su propia seguridad, porque es que eso no se puede dar así por así. Eso no se puede dar por así, porque ahí no hay equivocación. Son golpes certeros, precisos, que lamentablemente no solo dañan a Casa de Campo, porque resulta que si ese es el complejo de mayor prestigio que tiene el país, que lo es, complejo vacacional, y lo es también el de mayor seguridad, pues imagínense ustedes cuál es la proyección que se está dando sobre la seguridad en la República Dominicana. Ojalá que en el día de hoy, pues, Casa de Campo dé su versión sobre esto, establezca su posición con relación a estos acontecimientos que realmente son inaceptables. Y no es que me vengan con la demagogia de que bueno, roban donde quiera, y esta gente ocupándose ahora y que están mencionando este robo porque fue Casa de Campo. Sí, roban donde quiera. Roban donde quiera. Ahora, eso le hace daño a las personas que han sido afectadas. Mucho daño a las personas que han sido afectadas, pero ahí le infligen también un daño al país y a su apuesta por el desarrollo turístico. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, cuando mencioné lo del Caracazo, a propósito de lo que está ocurriendo en Haití, lo hago también pensando en el futuro de México. Si analizamos bien el triunfo de López Obrador, a simple vista da un impacto que después, en términos más fríos, se pueden revisar algunos datos
y usted se da cuenta que si bien es cierto que el apoyo en términos absolutos fue importante, porque estamos hablando de 30 millones de votos que no lo ha alcanzado nadie en la democracia mexicana, nadie, ni cerca de 30 millones de votos, porque Peña Nieto no llegó a 20, no llegó a 20 Enrique Peña Nieto. Entonces, sí, de ese punto de vista es impresionante. Ahora, cuando usted lo ve con mayor frialdad, bueno, López Obrador alcanzó un 53%. Cuando Leonel Fernández regresó al poder en la República Dominicana, en las elecciones del 2004, regresó con un 55%, en un proceso donde el candidato que enfrentó sacó sobre el 30%. Entonces, en México, en una competencia donde los otros candidatos realmente no prendieron, un 53% no es una cuestión extraordinaria, porque en ese escenario debió ocurrir con López Obrador algo parecido a lo que pasó con Danilo Medina, que alcanzó un 63%. 63%, no un 53%. Un 53% lo coloca muy cerca de la barrera de la ingobernabilidad, sobre todo cuando las cosas que está anunciando meten miedo. Porque un presidente que diga, miren, voy a rebajar el salario mío y voy a rebajar el salario de los funcionarios que ganan más para con eso aumentar a los empleados públicos, ese hombre no sabe lo que está diciendo. Porque él puede decir, voy a rebajar el salario mío y voy a rebajar el de los altos funcionarios como una medida simbólica, porque somos nosotros los primeros que tenemos que comunicar sacrificio y austeridad, pero no es verdad que rebajando los salarios de un grupito de personas, usted puede aumentar los salarios de millones de empleados. Eso no es verdad. Eso no es verdad que pueda hacerlo mínimamente. Entonces, ¿qué ocurre? Sí hubo mucho entusiasmo, pero ese entusiasmo a mí se me asemeja mucho al entusiasmo de los venezolanos cuando votaron por la Venezuela Saudita. Cuando los venezolanos fueron a las elecciones del 4 de diciembre de 1988, los venezolanos se levantaron a votar por la Venezuela Saudita, la Venezuela que conocieron con Carlos Andrés Pérez en el periodo 1974-1979. Esa fue la Venezuela que fueron a buscar, esa Venezuela Saudita. Pero lo que vino fue un programa de ajustes del Fondo Monetario Internacional, porque al poder había regresado un presidente que había renunciado al populismo y que lo que quería era aplicar medidas de corrección en materia de la economía. Si buscamos, por ejemplo, cuál es el gabinete con que este presidente regresa, y 22 días después ya tenía el estallido del Caracazo. Señores, yo le puedo asegurar que en la democracia de América Latina no ha habido un gabinete que pueda superar ese gabinete de Carlos Andrés Pérez. No así en experiencia política, pero sí en cuanto al nivel de
de preparación, en términos académicos, era sencillamente insuperable. Y ninguno vinculados con el pasado ni con hechos de corrupción. Ninguno. Se lo voy a citar algunos quién eran los integrantes de ese gabinete con el que fracasó Carlos Andrés Pérez. Estaba, por ejemplo, Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez, graduado en Yale, ese iba a manejar el cambio económico. Moisés Naín, doctorado en el Massachusetts Institute, encargado de echar a andar la apertura comercial. Eduardo Quintero, con posgrado en Harvard, que dirigía la reconstrucción de las empresas públicas. Gustavo Rosen, con maestría en la Universidad de Nueva York, que reformaría el sistema educativo. Carlos Blanco, economista summa cum laude y PhD de la Universidad Central de Venezuela, designado para manejar la descentralización política. Gabriela Febre Cordero, cum laude de la Universidad de San Francisco, que desmantelaría las trabas de exportaciones tradicionales. Marisela Padrón, distinguida socióloga y docente, experta en el tema de la erradicación de la pobreza, que desplegaría la agenda social. Así por el estilo. Es decir, para el criterio que él usó para escoger este gabinete con el que regresó, es, mira, ¿quién es la persona más calificada en esta materia? Solamente se le olvidó un detallito. El único detallito que se le olvidó preguntarme, ¿y cuál es la experiencia política de esta persona? Moisés Naín es un teórico, pero Moisés Naín ha dirigido 3 gente. ¿Qué ha hecho él? Es decir, está bien, perfecto, pero ¿qué ha hecho él? Él ha manejado algo. ¿Qué ha hecho él? Además de teorizar, ¿qué ha hecho? Ah, bueno. Entonces, él fue con lo mejor. Y con lo mejor lo echaron del poder. Lo echaron del poder. Porque la política también requiere de ciertos equilibrios. Este señor que viene a gobernar, igual que él, porque Carlos Andrés también sacó un 53%, un 53% que con el que regresó en primera vuelta, fue con un 53%, igual que López Obrador. Lo único distinto es que este hombre está hablando de cosas que parece que no está viendo la realidad. Ah, pero venga acá, pero Daniel Ortega ha tenido que decirle a los pensionados, señores, hay que ponerlo a pagar algo a ustedes para poderle brindar un servicio a la seguridad social. Y mire el rebú que se le presentó. El rebú que se le presentó. Entonces, López Obrador no. López Obrador ya anunció que están incrementadas todos los salarios de los pensionados. Pero si usted no ha tenido pensión y está en edad de ser pensionado, ya tiene una pensión. Ya tiene una pensión que se la va a pagar el Estado. Es decir, el que está gobernando en el mundo entero no sabe qué hacer con los pensionados. Europa lo que está es, bueno, hay que elevarme los años, el dolor de cabeza de todas las economías, todo el mundo es los pensionados, que nadie sabe qué hacer con los pensionados. No, este señor le tiene a los pensionados ya sueldo elevado y va a pensionar a todo el mundo. A todo el mundo. No va a coger préstamos, él no va tampoco a poner impuestos adicionales, eso lo va a hacer con ahorro interno. Igual que ya tiene 5.000 millones y pico que lo va a destinar para becas a estudiantes y primer empleo. Ya ahí son casi 8.000 millones de dólares que él ha dispuesto, que no lo va a buscar poniéndole ninguna carga a la gente. Es decir, este hombre viene a dar a cambio de ningún sacrificio. Entonces, ustedes se imaginan hacia dónde puede ir un país cuando ese hombre despierte, o cuando la realidad lo haga despertar. Cambio fuera.